tal? Buenos días. Soy el pastor Víctor Segura. Doy gracias a Dios porque puedes acompañarlos a través de este video de reflexión que día tras día nos esforzamos para que tú puedas tener una palabra rema y así puedas salir adelante, puedas continuar con tu propósito en Cristo. Pero antes de pasar a la reflexión, pues bueno, vamos a hacer que este video pueda llegar a más personas. ¿Cómo? Compartiéndolo en tu muro. Ponlo ahí, inclusive entra al muro de Reino TV, dale like, inclusive pásalo a contactos para que puedan conocer no solamente los cristianos, sino también los que no conocen al Señor, ya que también ese es nuestro llamado, alcanzar al perdido. Y pues bueno, hoy quiero hablarte un tema que estuve compartiendo el domingo pasado. Bendijo mucho a la iglesia, hizo que reflexionara el corazón del pueblo, ya que todos necesitamos reflexionar. Fuimos llamados nosotros a ser diferentes. Tú y yo somos apartados para un propósito específico en el Señor. De hecho, la palabra apartado en la Biblia se le llama santo, es decir, somos apartados para ser santos, porque santos es ser apartados para un propósito específico. Todos nosotros tenemos ese llamado ahora en la gracia, en Jesús, de ser diferentes. Estamos en el mundo, pero no nos movemos de acuerdo a los principios o a las estructuras del mundo. Y hay una escritura en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 9 y 10. Te lo voy a leer. Dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Son palabras del apóstol Pablo ya en la última etapa de su vida y en el ministerio. Pero menciona algo muy interesante, menciona un personaje llamado Demas. En otras porciones de la escritura a Demas se le conoce como fiel colaborador, como compañero de Pablo, pero aquí esta misma persona se le menciona como un desertor, como un traidor. Pablo dice que Demas lo desamparó amando a este mundo, es decir, se fue tras los deseos o la atracción del mundo. Y es una lucha o es una batalla que día a día tú y yo nos enfrentamos. Nadie está exento de pasar esta batalla. El asunto es cómo lo vamos a enfrentar. El mundo día tras día trata de jalar el corazón del creyente, trata de acaparar la atención del creyente. Por eso la Escritura dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Ahí es donde debe estar nuestra mirada puesta en Jesús. El asunto es cuando el mundo te seduce. La estrategia del mundo para sacar al cristiano del camino es esa, la seducción. La seducción es atracción, es crear una atracción que entra o se genera a través de la vista, de la mirada, en los ojos. Los ojos en la escritura son muy importantes o le da una importancia porque dice la Biblia que si nuestro ojo tiene luz, todo el cuerpo está en luz, o igual si el ojo está en tinieblas, pues todo el cuerpo está en tinieblas. Exhorta mucho a cuidar lo que vemos, la escritura. Inclusive la Biblia enseña en Apocalipsis, el Señor habla a la iglesia y dice: unge tus ojos con colirio. Era un líquido que lo utilizaban para tener más claridad, como la manzanilla que hoy en día se utilizan para los ojos, era parecido, pero lo utilizaban para tener más claridad en la visión. Por eso dice: unge tus ojos con colirio. Entonces, lo que hace el mundo es tratar de seducirte a través de lo que te puede ofrecer y lo que puedas captar a través de tu vista. Y nuestra vista o nuestra mirada tiene que estar puesta totalmente en el Señor Jesucristo. Cuando el mundo te seduce, se crean dos cosas: fortalezas y argumentos. Una fortaleza es un sistema de esclavitud. Lo que hace esa fortaleza es esclavizarte. La Biblia dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, sino que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Así lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Entonces, cuando el creyente cae en el error de Demas,
Es decir, ser atrapado, ser seducido por las cosas del mundo hace que se crean fortalezas y argumentos que le impiden avanzar en su propósito. Es por eso que muchos creyentes no logran dar más allá. Muchos creyentes lamentablemente se dejan seducir por las cosas del mundo y ya no disfrutan la plenitud en Cristo, ya no disfrutan la vida en la iglesia, ya no disfrutan la lectura de la palabra, ya no disfrutan la oración. Ya no disfrutan nada y se empiezan a ser atraídos por cosas del mundo. El mundo está lleno de entretenimiento, está lleno de muchas cosas que pueden acaparar la atención del ser humano. Pero nosotros debemos de ser simplemente iluminados o atrapados por la presencia de Dios. Entonces Demas cometió el error de, al contrario de otros personajes que iban en contra de Pablo. No, él desamparó a Pablo, pero abandonó él totalmente el camino. Y la Biblia dice en Mateo 24 que en estos tiempos el amor de muchos se enfriará. Cuando logras seducirte el mundo, entonces tu amor por el Señor disminuye, mengua. Y es ahí donde empieza una decadencia espiritual. Se crean fortalezas, un sistema de esclavitud y principalmente es en tus pensamientos, en tu mente. Una esclavitud mental pues ocasiona que el creyente esté en tinieblas, que el creyente no perciba la revelación de la palabra, ya no discierne lo bueno de parte de Dios. Los problemas o las circunstancias lo ve como negativo y no como la Escritura dice que todas las cosas cooperan para bien. Pero ¿cómo es ese sistema de esclavitud en la mente? Tiene 3 etapas. La primera, comienza a esclavizarte por lo que escuchas. Hoy en día se escuchan malas noticias, prendes la televisión y malas noticias, y vemos el periódico y malas noticias. El mundo está rodeado de malas noticias y a veces el estar escuchando todo eso comienza a esclavizarte. El mundo trata de crear un caos o una crisis espiritual en muchos. Y andan así con miedo, con temor, con angustia por todo lo que escuchamos. La Biblia dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Así es que presta tus oídos a la palabra de Dios. Jesús dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Por eso es importante que nuestros oídos estén calibrados a la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sigue hablando en estos tiempos. Él no está limitado. Él sigue hablando y Él quiere hablar a tu corazón. Entonces, cuando logra penetrar el mundo a través de lo que escuchas, entonces empieza a crear esa esclavitud mental. Número 2, por lo que vemos. Nosotros pensamos de acuerdo a lo que vemos. Por ejemplo, si yo te digo piensa en una pelota, tú no piensas en letras. Tú piensas en la imagen, tú tienes una imagen en tu mente, porque lo que vemos es un registro en nuestros pensamientos. Entonces lo que vemos es bien importante, cuidar lo que vemos. David decía en el Salmo 34, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Mirar a él, esa es nuestra protección. Es la manera en que nosotros nos vamos a librar de las cosas del mundo y de esa esclavitud mental y de caer en el error de Demas. Y número 3, por lo que experimentamos. Es lo que escuchamos, lo que vemos y lo que experimentamos comienzan a crear esclavitud mental. Muchos lamentablemente han pasado situaciones difíciles que no logran superarlas. Muchos pasan por pérdidas, muchos pasan por quizá asuntos laborales en la familia, divorcios y todo eso empieza a afectar y dicen, ¿para qué sigo adelante? Si mira lo que estoy pasando, estaba mejor antes que cuando era cristiano, y empiezan a tener un conflicto en el corazón por esas experiencias y se olvidan de lo que dice Pablo. Pablo tuvo muchas experiencias que en vez de alejarlo del camino, lo hicieron que se afianzara más en Cristo. Por eso dice que todas las cosas cooperan a bien. Y cuando dice todas las cosas cooperan a bien, está hablando de entre las buenas y las malas entrelazadas para un propósito ahora en nosotros en Jesucristo. Todo lo que pasamos tiene su porqué, tiene su lección de enseñanza de vida, y todo eso Dios lo direcciona para madurarnos. Pablo decía, ni la vida ni la muerte, ni hambre ni desnudez, ni espada ni persecución, nada nos podrá separar del amor de Dios, porque antes somos más que vencedores. El asunto es que cuando se crean esas fortalezas mentales, lo que hacen es provocar que tú te alejes de Dios. Y no hay nada más que le agrade a Satanás sino ver un cristiano separado,
A él no le interesa la pobreza, la enfermedad. A él no le interesa ver un cristiano, sino a él lo que quiere es ver un cristiano separado de Cristo. Porque él sabe lo que dice la Biblia, que separados de Cristo nada podemos hacer. Entonces las experiencias tenemos que verlas como ese proceso donde Dios nos somete. ¿Para qué? Para purificarnos, para que la fe crezca, para darnos madurez. Entonces esas tres cosas son las etapas que utiliza la seducción para traer una esclavitud mental, y es ahí donde muchos dejan de avanzar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Aquí está la solución: aplicar el principio de la resistencia. Hebreos 11, 23 y 25 dice que Moisés rehusó ser llamado hijo del faraón y prefirió el vituperio, prefirió el azote o todas las angustias que él pasó, dice, porque tenía su mirada puesta en un galardón, en Cristo. Y es ahí donde se aplica el principio para nosotros evitar caer en los errores de Demas. Es nosotros tener resistencia, rehusarnos. También la Biblia dice más adelante en el mismo capítulo de Hebreos que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Es algo ilógico para nosotros, pero así lo hicieron los grandes hombres de Dios. Tenemos que sostenernos en la fe en Cristo Jesús, rehusarnos. Nosotros no debemos de ser arrastrados por las corrientes del mundo. Nosotros tenemos que impactar al mundo por medio de la palabra y el testimonio. Así es que si tú estás batallando en tu corazón y te has sentido un poquito desorientado, confundido, y quizás has pensado alejarte del camino, hoy es la oportunidad que tú tienes para reconciliarte con Dios, fortalecerte y que puedas seguir adelante con tu propósito. Recuerda, Jesús quiere bendecir tu casa y tu familia. Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Así es que tenemos que tomar la actitud de Moisés, resistir al mundo, resistir la tentación. Y principalmente lo que dice Santiago: resiste al diablo y huirá de vosotros. Esa es la clave que la Escritura nos da. Demas, lamentablemente, abandonó el ministerio, abandonó a Pablo, pero también abandonó el camino en Cristo. Y qué triste es vivir sin Cristo. Entonces, nosotros tenemos esa oportunidad. Hoy reconcíliate con Él. Hoy tú puedes dar ese paso y decirle: Señor, una vez más me vuelvo a levantar. Una vez más vuelvo a confiar en ti. Rehúsate a creer las cosas que escuchas del mundo, las cosas que miras del mundo. Y primero mira el galardón en Cristo Jesús, el galardón eterno. Así es que esa es la palabra que hoy traigo rema para ti, y espero y te bendiga, y compártelo para que pueda bendecir a muchos más. Nos vemos en la próxima. Yo soy el pastor Víctor Segura y pues muchas gracias. Que tengas buen día. Dios te bendiga.